Hola, bienvenido a tu canal Aprende en 5, soy Héctor García. ¿Aún sigues trabajando con las tablas de antes en donde tú eliges los bordecitos, el color de lo que son los encabezados, para que se vea bonito nada más? Vamos a ponerle aquí un color oscuro con una letra blanca. Pues ya no hagas eso. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar con los formatos de tablas y todos los beneficios que tienen. Mucha gente no sabe utilizarlos, mira nada más. Fíjate qué diferencia entre una tabla y otra con unos cuantos pasos. Hay muchos beneficios que tienen estas tablas, la verdad es que muchos ya tiene mucho tiempo, pero mucha gente no lo sabe utilizar o simplemente no lo utiliza porque creen que solamente es una parte estética y no realmente le podemos sacar mucho provecho a estas tablas. Así es que quédate y te voy a enseñar cómo utilizarlas. Si quieres ir trabajando a la par conmigo, aquí en la descripción de este video aquí abajito y en el primer comentario fijado se encuentra el archivo para que lo descargues y empieces a trabajar conmigo. Bueno, ya que tenemos el archivo, vamos a trabajarlo. Fíjate, nada más la gran diferencia entre una y otra manera. Anteriormente, bueno, tú tienes tu tablita y ya que la tienes aquí, con tus formatos, al final tú quieres sacarle cuánto sacaron de precio. Aquí vamos a sacarle la suma. Pues nos tenemos que ir hasta arriba, autosuma, y seleccionar lo que es la cantidad. Le damos un enter y ya no la da. Pero lo vamos a hacer diferente y mucho más fácil con una tabla. Vamos a borrarla aquí. Voy a seleccionar la tabla, tal cual aquí, y me voy a dar la opción de insertar. Y aquí tenemos la opción que dice tabla. Automáticamente va a aparecer esto, le vamos a dar en aceptar. Hay que fijarse si tenemos o no encabezado, es muy importante. Esta tiene encabezado, le vamos a dar en aceptar y listo. Ya se generó un formato, un diseño de gráfica. Yo la selecciono y si te fijas aquí arriba me aparece otro menú con todas las opciones de tabla que le podemos poner aquí. Bueno, nosotros podemos elegir aquí un diseño en particular, vamos a poner o vamos a elegir alguno verde, tal cual con el que estábamos trabajando por ser de Excel y listo, ahí lo tenemos ya. Pero ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que dándole un clic en cualquier parte de la tabla, simplemente con darle un clic aquí, nos va a poner en la parte de abajo los totales sin tener que hacer absolutamente nada. Bueno, aquí me puso la propina, pero no queremos el total de la propina, no te preocupes, aquí le vamos a dar un clic y nos vamos a ir al promedio. ¿Cuánto en promedio reciben de propina los vendedores? Pues 15%. Y ahora sí, aquí abajo, sin necesidad de poner ninguna sola fórmula, simplemente le vamos a dar un clic aquí y le vamos a poner la opción de suma. ¿Verdad? Entonces está bastante interesante. Y bueno, en esta columna de aquí, a lo mejor lo que nos sirve, por ejemplo, aquí dándole un clic, es poner el recuento. Y aquí vemos cuántas ventas fueron las que se hicieron. 25 ventas con un precio de 1,508 pesos y de propina el 15%. No tuviste que hacer ni siquiera una operación matemática, todo ya está dentro de las tablas. Este sería el beneficio número uno. Otro gran beneficio es que podemos agregarle tanto columnas como filas y sigue siendo la misma tabla. Aquí por ejemplo voy a copiar este mismo dato de Pedro aquí abajo, voy a dar control C, aquí abajo control V y automáticamente ya tenemos lo que es otro renglón dentro de nuestra tabla y nos lo sigue considerando. Así como también aquí le voy a poner cantidad, le doy un enter y automáticamente ya se creó esa parte de la tabla y aquí le voy a poner un total. Le voy a dar un enter y listo. Ya viste cómo puedes agregar tanto columnas como filas sin ningún problema y se siguen generando dentro de lo que es la misma tabla. Este sería el beneficio número 2. Otro beneficio más. Aquí le ponemos cantidad, vamos a poner 2 y aquí en el total le vamos a poner igual y fíjense, en lugar de que me ponga aquí la celda E7, me pone que está dentro de precio, porque así se llama esta columna. Y ahora más le ponemos por la cantidad y le damos un enter. Y no solamente me lo hace en esta celda, sino pone las fórmulas en todo lo demás. Ya solamente tendríamos que poner la cantidad y automáticamente me va a ir cambiando lo que son todos los precios sin ningún problema. Y obviamente ya al final, si le ponemos, como en el caso del primer ejemplo, la fila de los totales, pues aquí automáticamente cuando nosotros vayamos poniendo las cantidades nos va a ir cambiando la parte de lo que es el precio. Muy sencillo, ¿verdad? Sin tener que hacer la fórmula, arrastrarla, y que si le queremos agregar una celda nueva lo podamos hacer sin ningún problema. Simplemente le quitaríamos la fila de total, le podríamos agregar otra venta más, control C, control V,
Listo, ya lo tenemos ahí. Ahora sí le volvemos a agregar aquí en tabla la fila de los totales. Si te fijas, aquí va aumentando. Solamente ponemos la siguiente cantidad. Le voy a poner 5 a todas, nada más como ejemplo para que vean cómo queda. Listo, ya viste cómo automáticamente ya me generó lo que son los precios sin tener que hacer más fórmulas, sin tener que estar arrastrando. Tú le puedes ir arreglando renglones como sea y automáticamente ya te va a dar lo que es la suma. No necesitas ser un experto en funciones de Excel, en fórmulas, ni mucho menos. Simplemente haciendo la tabla hace todo por ti. Este sería el beneficio número 3. Otro beneficio. Vamos a ver que tenemos aquí lo que es la columna de la propina de este lado. Si yo la quiero mover y dejarla hasta el final como estaba en un principio, es muy sencillo. Simplemente me posiciono aquí, me aparece una manita y ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a seleccionar. Si fijas, el mouse me aparece como una manita el cursor. Entonces yo lo puedo arrastrar 1, 2 columnas más para acá. Ahí es una, acá es la otra. Y listo, ya tenemos la propina de este lado y no se afectó absolutamente nada. Simplemente hicimos el cambio, 2 columnas más a la derecha y listo. Así de fácil se puede hacer en una tabla. Este sería tu beneficio número 4. Este beneficio en particular a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque quiero eliminar una columna y si lo hiciera de la manera tradicional, ¿qué es lo que pasaría? Por el momento de darle a eliminar, simplemente voy a eliminar todo esto. Y yo lo que no quiero hacer es eso. Simplemente quiero eliminar esta de aquí. Entonces me posiciono, le doy botón derecho del mouse, me voy a la opción de eliminar y aquí dice eliminar columnas de la tabla. Simplemente la elimino y no se mueve nada de lo que tengo aquí abajo. Es mucho más fácil trabajar de esta manera. Este sería el beneficio número 5. Esos solamente fueron 5 beneficios de trabajar con estas tablas. Otro beneficio importante sería este de aquí, de los segmentadores de datos que son tipo botones, pero que no necesitan ninguna macro, ningún tipo de programación. Bueno, si quieres aprender cómo hacer esto y más posibilidades que tienes con estas tablas, no te olvides suscribir a mi canal porque en estos días estaré subiendo otro video con todo lo que son los beneficios de estas tablas. Escríbeme en los comentarios si ya te las sabías o si quieres saber alguno en particular. Este yo tengo la posibilidad de hacerlo un poquito más pequeño para poderlo trabajar mejor. También, ¿qué puedo hacer? Lo selecciono y automáticamente se me abre este menú de segmentación en el cual yo puedo elegir otro diseño. Bueno, ¿cuál se parece más a este? Este verde de aquí. Ah, bueno, lo seleccionamos. ¿Te fijas cómo vaya agarrando forma? Ahora, ¿qué podemos hacer? Para no tengamos aquí a la derecha, yo este de aquí arriba lo voy a hacer un poquito más grande. Y para poderme traer este para acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.